Konnichiwa. En esta clase hablaremos sobre los pronombres demostrativos, que en español vendrían siendo el equivalente de decir este, ese, aquel, esto, eso, aquello, dependiendo de si lo que estamos señalando está cerca de la persona que habla, de la que escucha o si está lejano para ambos. Ok, entonces iniciemos hablando de algunos interrogativos como dare, que este significa quién. ¿Quién? Ejemplo sería kare wa dare desu ka? Kare wa dare desu ka? Notemos acá la estructura de la frase en que siempre hay un sujeto, que en este caso sería quién. Perdón, él, kare, él. Y dare es el interrogativo acá, que sería como el complemento de la frase. Notemos, hay sujeto, complemento y verbo al final. Y la única diferencia es que agregamos aquí la partícula ka al final para formar una pregunta. Entonces, kare wa dare desu ka sería ¿quién es él? ¿Quién es él? Y unas variaciones que tenemos del interrogativo dare son daremo, que significa nadie, y dareka, que significa alguien. Menciono todo esto más que nada como para formular ejemplos de cómo se van a estructurar las frases al usar los pronombres demostrativos. ¿Ok? Y también cómo vamos a usar los pronombres personales. Ok, en este caso la pregunta es kare wa dare desu ka? ¿Quién es él? Ok, y las variantes son daremo, que significa nadie, y dareka, alguien. Ahora, tenemos nani, que también se pronuncia nan. Nani, nan. Este es equivalente al interrogativo ¿qué? Del español. Ok, entonces así ya podemos formar frases del tipo ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? Veamos este ejemplo. Kore wa nan desu ka? No dije core, dije core. Esta frase se debe acentuar acá, en la segunda sílaba. Kore wa nan desu ka? ¿Qué es esto? Kore wa nan desu ka? Kore significa esto, refiriéndose a algo que está cercano a la persona que habla. Entonces, kore wa nan desu ka sería ¿qué es esto? Ok, ¿qué variantes tenemos con nan? Tenemos nanimo, que significa nada, y nanika, que significa algo. Y aquí notemos cómo cambia la pronunciación del kanji del interrogativo que. Y es que cuando está seguida de un sufijo de conteo, o en este caso de un verbo, se lee nan. ¿Ok? Y cuando está seguido de alguna partícula, en esos casos se lee nani. Bien, entonces, inmediatamente que vemos el kanji, tenemos que ver qué es lo que sigue después. Si sigue cualquier otra palabra que no sea una partícula, entonces lo leemos nan. Pero cuando seguido de este kanji aparece una partícula, cualquier partícula, lo vamos a leer nani. Ok, entonces tenemos nanimo, que es nada, y nanika, que es algo. Ok, entonces aquí ya podemos hablar de los pronombres demostrativos indefinidos, que son kore. Kore. Este significa esto y se refiere a algo que está cercano a quien habla. ¿Ok? Como que yo tome algo en mi mano, por ejemplo, y se lo muestre a alguien y le pregunto, ¿qué es esto? Kore. Tengo sore. Sore es equivalente a eso. Eso. Es decir, se refiere a algo que está cercano a la persona que nos escucha. ¿Ok? Es como que yo llegue a una tienda, ¿ok? Y le pida
algo al dependiente, al vendedor. ¿Ok? Y por ejemplo, hay un mostrador, la persona está detrás de un mostrador y yo quiero ver algo que está detrás de él y le digo, deme eso, por favor. O, ¿qué es eso? O, ¿cuál es el precio de eso? Sería sore, porque está cercano a la persona que me está escuchando. De nuevo, los demostrativos se acentúan en la segunda sílaba. Coré, sore. Y el tercero es haré. ¿Ok? No son core, sore, are. Son coré, sore, haré. Y este haré significa aquello. Y es lejano tanto para el que habla como para el que escucha. ¿Ok? Esto es como que, por ejemplo, esté un grupo de personas caminando por la calle y aparezca algo en el cielo y se pregunten qué es aquello. ¿Qué es aquello? Sería haré. ¿Ok? Haré wa nandeska. ¿Qué es aquello? Haré wa nandeska. Ok. Estos indican un sujeto por sí mismos. Esto significa que siempre van a tener que ir seguidos de una partícula. ¿Ok? Porque por sí mismos ellos ya son un sujeto. ¿Ok? Por eso digo kore wa nandeska o sore wa nandeska. ¿Ok? Un ejemplo de esto sería sore wa sushi desu. Sore wa sushi desu. Eso es sushi. El sujeto o el tema de esta oración es sore. Eso. Sore wa sushi desu. Eso es sushi. Ok, también tenemos los pronombres definidos, que estos son kono, de nuevo, se acentúa en la segunda sílaba. Kono sería este y es cercano a la persona que habla. Kono. Tenemos también sono y sono es el equivalente de ese y es cercano a la persona que nos escucha. ¿Ok? Y tenemos ano. Ano. Y ano significa aquel o aquella. También puede ser plural, ¿no? Aquellos, aquellas. Y esto se refiere a algo que está lejano tanto para el que habla como para el que escucha. Ok, entonces, estos siempre tienen que ir seguidos de un sustantivo, porque estos por sí mismos no forman un sujeto. Es decir, es el equivalente de este, ese, aquel en español, que sería como por ejemplo este carro, esta camisa, estos pantalones, ¿ok? Este perro, este gato, esta casa, este color, esta computadora, este televisor, ¿ok? Ese plato, esa comida. Siempre, siempre, con no, sonó a no, tienen que ir seguidos de un sustantivo. ¿Ok? Entonces veamos un ejemplo de esto. Ano hito wa isha ya arimasen. Ano hito wa isha ya arimasen. ¿Ok? Ahí notemos que está el pronombre demostrativo ano, que sería aquella en este caso. Ano hito wa isha ya arimasen. Aquella persona no es un médico. Notemos también que la misma estructura y la misma condición se cumple en español, donde el sujeto no es aquella ni es persona, sino que todo el sujeto es aquella persona. Por lo tanto, en japonés también, anohito, eso sería todo el sujeto. Por eso esas dos palabras van seguidas de la partícula wa. Anohito wa. El sujeto sería anohito en japonés y en español el sujeto sería aquella persona. ¿Ok? No puedo decir ano wa porque no estoy indicando nada ahí. Ano, sonó y kono siempre tienen que indicar algo de qué estamos hablando. Entonces, en este caso es aquella persona. Ano hito wa isha ya arimasen. Aquella persona no es un médico. Y para entender mejor todo este concepto de los pronombres, ya sea demostrativos,
y también los interrogativos podremos guiarnos con esta tabla. Y para esto vamos a introducir un concepto de cosoado. Este es un concepto nuevo, pero que da una mejor idea de cómo referirnos a algo o a un lugar, dependiendo de si está cercano a la persona que habla, cercano a la persona que escucha, o si está lejano para ambos, y también cuál es el interrogativo. Por eso viene este concepto de cosoado. Notemos la tabla. Todos los que están cercanos a quien habla empiezan con esta frase, con esta sílaba co. El co nos indica que es cercano a quien habla. El so nos habla de que es algo que está cercano al oyente. El a es algo que está lejano para ambos, tanto para el que habla como para el que escucha. Y el do sería el interrogativo. Y todo esto vamos a usarlo dependiendo de el contexto en que estemos usando un interrogativo o un demostrativo, ya sea de lugar o de cosa. Ok, por eso es un cosoado, un concepto de cosoado. Ok, entonces si tenemos los pronombres, por ejemplo, los definidos, los demostrativos definidos, que son este, ese, aquel. Ok, entonces esto sería cono, sonó, ano. Cono sería este, sonó sería ese y ano sería aquel. Y dono sería el interrogativo cuál. Ok, cono, sonó, ano, dono, cuál. Pero también tenemos coré sobre haré, donde coré es esto. Soré sería eso, que es cercano al que oye. Haré sería lejano para ambos. Esto sería el equivalente de aquello. Y dore sería el interrogativo cuál. Dore, cuál. Bien. Ok, también tenemos demostrativos de lugar, que serían coco, soco, azoco. Y estos simplemente serían aquí, ahí y allá. Donde coco sería aquí, que este sería cercano a la persona o más bien el lugar donde está la persona que habla, coco. Soco sería ahí, que sería el lugar donde se encuentra la persona que me escucha, ahí. Y azoco sería allá, es decir, lejano para ambos. Y doco sería el interrogativo ¿dónde? Doco, ¿dónde? Ok, también tenemos demostrativos como, ok, este no lo confundamos con lugar, porque una cosa es decir dónde está algo y el otro es decir hacia dónde está algo. Entonces, cuando usamos cochira, sochira, achira, ok, ese es como hacia dónde está un lugar, no es específicamente el lugar. Entonces, por eso es de dirección o de orientación. Entonces, tampoco confundamos el interrogativo doko con el interrogativo dochira. ¿Ok? Porque dochira no es dónde está algo, sino hacia dónde está algo, en qué dirección. Entonces, cochira sería por aquí o, ¿ok? Hacia aquí, por aquí. Xochira sería por ahí o hacia ahí. Esto lo usamos como cuando nos pregunta alguien para orientarse en la calle hacia dónde está cierto lugar. ¿Ok? No nos está preguntando que dónde está, sino hacia dónde, en qué dirección. Entonces podemos decirle hacia aquí, o hacia ahí, hacia allá, por allá. Entonces usamos cochira, que sería por aquí, xochira, por ahí, achira, por allá. Y dochira sería el interrogativo hacia dónde, por dónde. Ok, y tenemos también tipo de. Este sería como decir, por ejemplo, qué tipo de comida, qué tipo de música, qué tipo de libros. Entonces usamos estos demostrativos, que sería cogna, sería este tipo de. Sogna sería ese tipo de. Ok, es como si yo dijera, no me gusta ese tipo de ropa, entonces puedo usar sogna. No uso ese tipo de zapatos, por ejemplo, sogna kutsu, ese tipo de zapatos. Anna sería aquella clase de o aquel tipo de. Y dogna es el interrogativo qué tipo de. Como que, por ejemplo, yo le quiero preguntar a una persona
qué tipo de música escucha. Entonces sería donna ongaku. Donna ongaku, ¿qué tipo de música? Bien, entonces con esto básicamente queda resumido como el concepto pues, de cómo se comportan todos los demostrativos en el idioma japonés, donde tenemos este concepto de kosoado, que esto es lo que debemos tener como más a la mano, pues para entender mejor los demostrativos.